Listo, creo que ahí nos volvimos a conectar todos. Podemos ya continuar, Master. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que la información que pueda transmitirles pues sea de bastante utilidad. Por ahí vamos a tener como un pequeño recorrido histórico a nivel de teoría, porque es bastante importante. Voy en este momento a compartir la información que tengo. Entonces, para que ustedes me puedan manifestar a través del chat si se puede visualizar la información. Okay. Ok. ¿Se puede visualizar la información? Ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, el tema que vamos a ver hoy está dentro del desarrollo infantil integral. Es un proceso bastante importante, que es el proceso de socialización y su desarrollo. Pero para entender el proceso de socialización y su desarrollo, primero debemos de tener en cuenta o tener muy claro a qué nos referimos cuando nosotros pensamos en el desarrollo infantil integral. ¿Por qué es importante el desarrollo infantil integral? ¿A qué nos referimos al hablar de esta temática? Entonces tenemos que, según la UNESCO, es un conjunto de acciones articuladas que están orientadas a asegurar un proceso tanto de crecimiento, de maduración, de desarrollo de las capacidades y sobre todo las potencialidades de los niños y de las niñas dentro de las diferentes áreas. Entre estas está el entorno familiar, el educativo, por supuesto el social y el comunitario. ¿Para qué? Para satisfacer de esta manera todas las necesidades, tanto afectivas, emocionales, culturales y, por supuesto, también sus necesidades fisiológicas, que no lo dice aquí, pero lo vamos a integrar. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos nosotros de desarrollo infantil integral, debemos de tener en cuenta que esta es una temática que a nivel de Ecuador también se encuentra dentro de las políticas públicas como tal. Es decir, tenemos un Estado el cual le brinda la importancia necesaria dentro de sus competencias para que esta primera infancia sea atendida de manera oportuna y de manera eficaz. Por ejemplo, ¿cuáles son los centros que tenemos en la actualidad? El CIBB, el CDI, bueno, y algunos otros centros que los que han trabajado dentro de estos centros como tal, pues saben cuál es el desarrollo o el proceso que se lleva a cabo. Por lo cual, y esto es a nivel constitucional, pues nosotros debemos de velar por qué o por quiénes. Por el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Es decir, que los intereses de ellos están sobre cualquier otro interés. Entonces tenemos que es importante tener muy en cuenta o desarrollar esta temática, tanto como política pública del desarrollo infantil integral, porque en esta primera infancia, que estamos hablando desde el nacimiento, donde ya se hace parte de la sociedad, estamos hablando de los 3 primeros años, aunque algunos teóricos lo consideran al menos los 5 primeros años de vida, que ya vamos a verlo más adelante, se va desarrollando las habilidades sociales, las tan aclamadas y mencionadas habilidades sociales. Que en sí las habilidades sociales es el arte que se tiene de relacionarse con los otros y que van apareciendo y se van formando desde que el niño tiene esta primera interacción. ¿Cuál es el agente o cuál es la persona con quien tiene esta primera interacción? Con la madre, desde el momento en que nace. Y luego se da al círculo familiar y bueno, a lo largo del proceso de su desarrollo se va extendiendo a otras áreas. Tenemos que es importante también porque hay un mejoramiento o existe un mejoramiento del estilo de vida. También tenemos el desarrollo del lenguaje y de la comunicación, es donde se van adquiriendo
códigos, donde se van adquiriendo etiquetas, donde le vamos dando un significado, donde hay un aprendizaje significativo, dependiendo también de esta experiencia que vaya a tener este individuo, mini individuo, porque es el infante, con respecto a la sociedad. Como habló mi colega anteriormente, el correcto gestionar de las emociones, porque o si no tenemos muchos adultos que no sabemos gestionar nuestras emociones de manera adecuada. Entonces, sí, suena bonito el gestionar, aprender a gestionar emociones, aprender a sentir, aprender a expresarlo, pero ¿quién nos da las herramientas de esto? ¿Cómo lo hacemos? Y esto se va formando desde esta primera infancia, desde que el niño, como les digo, va desarrollándose. Tenemos también la interacción en las diferentes áreas, como lo había mencionado anteriormente, y sobre todo el adquirir las normas sociales. Cuando hablamos de normas sociales, culturales, es lo que se espera del individuo externamente, por esta sociedad, por esta cultura que responde, bueno, a muchas características. Ahora tenemos, ¿qué es la socialización? Buen punto. ¿Qué es la socialización? Según el teórico Van der Sande, es un proceso, o lo define como un proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan maneras de ¿qué? De pensar, de sentir y de actuar. Haciendo un paréntesis, siempre se hace referencia a que el ser humano tiene que ser coherente. Y cuando hablamos de coherencia nos referimos a pensar, sentir y actuar de la misma manera. Que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. Es también necesario acotar que el proceso de socialización no es solamente con un emisor y un receptor, sino que es un proceso que se da de manera bidireccional. Yo me convierto en emisor y al mismo tiempo me convierto en receptor. Y el otro individuo o el otro sujeto, pues, de la misma manera. Entonces, hay que tener en cuenta y muy claro que el proceso de socialización es un proceso bidireccional. Tenemos una teoría bastante importante, que es la teoría del aprendizaje social. Con esta teoría nos da su aporte, en este caso, un teórico bastante conocido, que lo utilizamos muchísimo, Bandura, Albert Bandura. Él nos manifiesta que, bueno, la socialización es un proceso inacabable. Cuando digo inacabable, me refiero a que nunca se termina, no hay un límite. El límite es cuando nosotros dejamos de existir. Entonces, se inicia en la primera infancia y dura absolutamente toda la vida. Aparte de que es un proceso bidireccional, entonces está como en constante cambio. Cuando hablamos de socialización, también hablamos de que se adquiere esta experiencia y esta experiencia no es solamente adquiero, sino que yo me construyo y al mismo tiempo me reconstruyo, porque a lo mejor pensamientos, ideas, ideologías que tenía acerca de X cosa van a ir cambiando con el tiempo. Es decir, me construyo y me reconstruyo. Tenemos dentro de la teoría del aprendizaje el modelado, que es algo que nosotros vemos muchísimo. El modelado quiere decir que hay una imitación de una conducta que se va a adquirir. Tenemos también la inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente. Lo elijo, lo decido. La facilitación o provocación de respuestas existentes en el repertorio de conductas. ¿Cuáles son los agentes y cuáles son estas etapas de socialización? Recordando que nosotros somos seres biopsicosociales, es decir, biológicos, porque tenemos una funcionalidad fisiológica, psicológicos, porque existe una psique como tal, y por supuesto sociales. Tenemos entre los agentes a la familia. La familia es la más importante. Creo que es una teoría bastante
dicha, que yo creo que son las bases cuando uno ingresa a estudiar psicología, nos dice que la familia es la base de la sociedad, es el centro, es el núcleo de la sociedad. Entonces, la familia tiene un rol de extrema importancia. Aparte de esto, tenemos a los grupos de iguales o los pares. El niño no solamente se va a socializar con su familia, sino que cuando ya va a la escuelita, al inicial, que es importante. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y a lo mejor más adelante vamos a tratar este tema. Lastimosamente, aquí en el Ecuador, a nivel de educación, no es obligatorio que los niños asistan al inicial. Esa es una problemática. Es una problemática porque hay habilidades que solo se van a desarrollar cuando el niño está en interacción con sus pares. ¿Cuándo está en interacción con sus pares? Cuando van al inicial y están en la escuelita. Entonces, este es otro agente bastante importante. El sistema educativo, que tiene un papel muy crucial, y por supuesto, los medios de comunicación, de los cuales pues no tenemos a lo mejor la regulación necesaria o bueno, en este caso, sí, se podría decir que la regulación como tal, y es bastante preocupante la información que no solamente se da a través de la televisión, de la radio, sino sobre todo a través de las redes sociales. Y muchas veces nosotros, pues, quizás como papitos, mamitas, podríamos regularlo dentro de nuestro hogar, pero sí se nos sale un poquito de las manos o de contexto cuando nuestros niños pues ya salen o están en interacción dentro de otras áreas. Ahora sí venimos a los aportes teóricos. Vamos a hacer aquí otro paréntesis porque yo quisiera que ustedes me ubiquen ahí en el chat. De todas las teorías, vamos a tocar algunos puntos bastante importantes para poder entender esta socialización, por qué se da, debido a que, en qué etapa, comprender de manera mejor el desarrollo de nuestros infantes. Me van a ubicar ahí ya después cuál es la teoría que a lo mejor se presta o se ajusta más a la temática que estamos tratando. ¿Cuál es la teoría que se ajusta a la temática que estamos tratando para ustedes y por qué? Ya, ahí vamos a hacer el paréntesis y regresamos al tema. Tenemos al tan aclamado Piaget. Piaget es súper importante como una base. Debemos de entenderlo bastante bien. Él nos habla de etapas cognoscitivas en el cual nos dice que, por ejemplo, hay un desarrollo cognoscitivo, es decir, la percepción, la memoria, la atención, y el aprendizaje está basado de una u otra forma en la acción, en la experiencia. Entonces, aquí nos divide como en 4 etapas. La etapa sensoriomotora, hay un niño activo que se da desde el nacimiento hasta los 2 años, en el cual hay una interacción con el medio, con los reflejos innatos. ¿Cuál es la interacción con el medio cuando están pequeños? El agarre, el llevarse las cosas a la boca, el upa, que son cuestiones pues muy naturales del niño. Hay una intención exploradora. Y aquí otro paréntesis, muchos dicen, es que mi hijo es inquieto, el niño es inquieto. El niño no es inquieto, les digo, el niño es explorador. El niño es explorador por naturaleza. Entonces, obviamente, o si no, ¿cómo él va a explorar? ¿Cómo él va a conocer si no se acerca, si no toca, si a lo mejor no se mete las cosas a la boca? Y ahí vienen nosotros, como tenemos un rol bastante importante porque somos los cuidadores, los adultos responsables, ahí nosotros debemos de crear estrategias para permitir desarrollar este mecanismo o esta habilidad exploratoria, investigativa que tienen nuestros niños sin que se hagan daño. Porque recuerden, es parte de su etapa. Entonces no podemos limitarlos a que no se desarrolle como tal. También se anticipa respuestas, ya más o menos cuando tienen unos 6 mesecitos, 7, 8 meses. ¿A qué me refiero cuando digo que se anticipa respuesta? Por ejemplo, lanza un juguete. Si el niño lanza un juguete, ¿qué hacemos nosotros cuando está pequeño? Lo recogemos y se lo entregamos. Entonces, él ya sabe que la respuesta que va a tener es que el cuidador se acerque. Entonces, si yo quiero que mi cuidador venga
porque lo necesito, voy a lanzar un juguete. Esto lo vemos en la etapa sensoriomotora, sensorial motora. Ahora tenemos la etapa preoperacional. En la etapa preoperacional tenemos al niño intuitivo que va desde los 2 hasta los 7 añitos. Hay una capacidad de representación, es decir, ya crea imágenes mentales. Por ejemplo, señálame la mesa. Supongamos, le pongo algunas figuras, algunas imágenes, y le pido que me señale la mesa, él me va a señalar la mesa. Si yo le digo, ¿sabes dónde está la silla? Y él va y me va a señalar la silla. Es decir, que él ya se creó esta representación a nivel mental, ya lo interiorizó y no es necesario que vea la imagen como tal para poder responder ante este estímulo. También tenemos que aquí los niños imitan acciones de los adultos y de los pares, entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, los niños ya comienzan a representarse, las niñas con las mamás y los niños con los papás. Hay esta curiosidad, este despertar a nivel de sexualidad también, y es muy importante pues que tenga el acompañamiento necesario. Comienza a imitar acciones. Hay algo muy importante que siempre lo digo y es que nuestros hijos aprenden desde el ejemplo. Entonces, si aprende a imitar o ya está imitando acciones, ¿cuál es mi rol como cuidador? Accionar de la forma en que quiero que mis hijos actúen. Entonces, yo no le voy a decir, no me grites gritando, por ejemplo. No le voy a decir o le voy a castigar físicamente. Eso no se hace cuando él a lo mejor me está también dando un manotón. Entonces, ¿qué está aprendiendo él? ¿Verdad que es algo como medio dicotómico? Pero son ejemplos reales. A lo mejor el niño me lanzó algo y yo le di un castigo físico. ¿Qué ocurre? Que el niño lo va a repetir, el niño va a creer que está bien. Entonces, recuerden, ellos aprenden con el ejemplo. Tenemos el juego simbólico y hay un juego con intención, donde sé que el carro va rodando y me permite pasear, donde a lo mejor tengo frutas en juguetes y yo estoy jugando, no sé, a la cocinita. El niño está jugando a la cocinita, está jugando a que parte la frutita. O sea, ya hay un juego simbólico dentro de esta etapa. Por eso dice preoperacional. Y por último, pues tenemos las competencias lingüísticas. Hay competencias a nivel de lenguaje que ya se van desarrollando. ¿Por qué? Porque el niño está adquiriendo códigos bastante importantes, etiquetas. Ya hay una etiqueta de cada cosa que él va visualizando o va aprendiendo. Tenemos también a la etapa de las operaciones concretas. El niño ya es más práctico, se da entre los 7 y 11 años. Ya utiliza la lógica para hacer inferencias sobre sucesos o realidades que se puedan presentar. Aquí tengo un ejemplo. El niño a lo mejor tiene un pomo de agua, una pomita de agua, y lo pasa a un vaso. Entonces el niño ya sabe que no es que creció la cantidad de agua, sino que es la misma, aunque en el vaso se vea más. Esta ya es una etapa en la que el niño puede llegar a hacer esta inferencia sin ninguna problemática. Ahora está que cuando el niño a lo mejor no llega a este estadio, pues bueno, ahí sí ya tendríamos que tener que hacer quizás una evaluación. En la etapa de operaciones formales es una etapa mucho más compleja que se da con niños que ya están en la preadolescencia como tal. Se desarrolla el razonamiento hipotético deductivo, es decir, que ya se analiza absolutamente todas las situaciones y valoran las diferentes hipótesis que puedan tener sobre su causalidad o efecto sobre alguna acción. Se da la metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio razonamiento, es decir, yo ya estoy procesando, ya estoy analizando, estoy cuestionando mi propio pensamiento. Esto de aquí no se puede lograr en un niño de 7 años. ¿Por qué? Porque biológicamente, a nivel neuronal, no está preparado aún. Por eso Piaget, en este caso, nos expone que la etapa de operaciones formales se da de 11 a 12 años porque ya a nivel neuronal,
a nivel de las cortezas, ya hay una maduración como tal. Entonces no podemos pedirle a un niño o exigirle a un niño que actúe de tal manera si todavía no hay una madurez a nivel neuronal. Es muy importante también tener en cuenta este desarrollo neurológico para poder entender el comportamiento. Tenemos al tan aclamado y tan mencionado Erik Erikson con la teoría del desarrollo psicosocial. Nos dan 8 estadios como tal. Está la primera, que es la confianza versus la desconfianza. ¿Qué ocurre aquí? Esto se da entre los 0 a 2 años, más o menos. La confianza versus la desconfianza tiene que ver mucho con el rol del cuidador. Y voy a mencionar muchísimo durante la exposición el rol del cuidador, porque recordemos que nosotros somos los adultos responsables. ¿Qué ocurre? Que el niño va a tener ciertas necesidades y no ser cumplidas quizás a cabalidad o en el momento oportuno por el cuidador, se va a crear una desconfianza. Es decir, nadie me atiende, nadie está cumpliendo o está respondiendo ante mis necesidades. Por eso tenemos muchos adultos desconfiados. Recordemos, lo que pasa en la niñez se refleja en la vida adulta. Tenemos también la autonomía versus vergüenza y duda. Entre los 2 a 3 años hay un momento bastante crucial, que es el control de esfínteres. Entonces el niño, mediante el control de esfínteres, está como que reafirmando su autonomía, porque yo puedo. Y si no es tratado de manera adecuada por el adulto cuidador, se puede desarrollar vergüenza o la duda de que a lo mejor no es capaz. Aquí también tenemos mucho el desarrollo de la autoestima, el autoestima como tal, que tiene mucho que ver desde estas bases. Tenemos también la iniciativa versus culpa, que va desde los 3 a 6 años. Un niño que a lo mejor está siendo autónomo. Supongamos, me invento, está vistiéndose solo. Ya tiene, él quiere escoger su outfit, que por lo general siempre le digo a los papitos, dejen que sus niños escojan la ropita. Pónganle opciones, por último, y dejen que ellos vayan desarrollando la autonomía. Y claro, a lo mejor no nos van a explicar tan bien que digamos, pero tenemos que reforzar esta conducta de manera positiva si nosotros queremos que nuestros hijos o que los niños tengan esa independencia. Entonces, supongamos que el niño, por independencia, quiere escoger su outfit. Voy a exponer así un tema un ejemplo así súper común. ¿Y qué pasa con la mamá? No, es que él no me escoge el outfit. Yo le escojo porque así no se va a vestir y no sé qué. Porque qué vergüenza, ¿qué van a decir los demás? ¿Y qué pasa aquí? Según Erik Erikson, viene la culpa. Ay, no lo hice bien. Y están chiquitos, están entre 3 a 6 años, pero ellos comprenden absolutamente todo. Y están en esta fase de autonomía, de iniciativa, perdón. Entonces, al frenar esa situación, estamos también frenando su proceso de desarrollo que es tan esencial en esa edad. Tenemos el otro proceso, que es hasta donde nos compete, porque estamos hablando de la infancia, no vamos a tocar el resto, es la laboriosidad versus inferioridad. Aquí nos enfocamos hacia las instituciones educativas como un ejemplo un poquito más clarito. El niño que a lo mejor hace su dibujito, que le enseña a los otros, y supongamos que hasta nosotros como padres a lo mejor estamos muy cansados y le decimos, sí, mi amor, está bien, o quizás no le tomamos mucho en cuenta. ¿Qué va a sentir el niño? Que a pesar de su esfuerzo, porque aquí ya se van desarrollando este sentido también de competencia, de hacerme notar, de que todo esté de que estoy aquí presente, de que ocupo un lugar dentro de mi familia, si yo no gestiono adecuadamente, ¿qué ocurre? Va a haber un sentimiento de inferioridad. Aún más, si a lo mejor estamos en escuela y no se gestiona adecuadamente este tipo de situaciones, entonces va a decir, ¿por qué mi compañerito sí? A él sí le dicen que está bien, a él sí le ponen carita feliz y a mí me ponen carita triste. Por eso es que en las instituciones también
se corrigió esta cuestión de marcar con rojo, de ubicarle letras grandes, porque eso se considera violencia institucional, por si acaso tienen un dato extra ahí. Hay que corregir desde la no violencia. Entonces, esto se puede determinar también como un acto de violencia. Ese dato ahí lo tienen extra por si acaso. Ahora sí tenemos a Vygotsky. Vygotsky es un exponente también muy positivo dentro de esta socialización. Es alguien que aportó muchísimo. Él nos manifiesta que la construcción del conocimiento no es un proceso individual, sino que es un proceso social, en que las funciones mentales superiores, ¿cuáles son estas funciones mentales superiores? Las que vamos adquiriendo de manera externa, son producto de una actividad, como dice, mediada por la sociedad. Entonces aquí tenemos funciones mentales inferiores, superiores, tenemos también las habilidades psicológicas que vamos a desarrollar en el camino, en el desarrollo, las herramientas del pensamiento, el lenguaje y desarrollo como tal, como estaba mencionando hace un momento, la codificación, las etiquetas, todo el código que yo le voy dando, en este caso los niños, que le van dando a los objetos o a las situaciones que se van desarrollando en su entorno. Y la zona de desarrollo proximal. ¿Qué es la zona de desarrollo proximal? Esa también me la pueden ubicar en los comentarios. Ya voy a anotar cuántas preguntitas he hecho. En el chat me ponen qué es la zona de desarrollo proximal. Pero bueno, la zona de desarrollo proximal es cuando el niño está próximo, como dice, a adquirir un conocimiento, está ahí como en esa brecha y necesita de la ayuda de alguien que lo oriente. O sea, ya está en la capacidad de dar ese salto cualitativo y cuantitativo. Tenemos ahora a Bandura. Bandura, bueno, ¿en qué se manifiesta o en qué se basa la teoría del aprendizaje social de Bandura? De hecho, lo vimos casi al principio de la charla. Se manifiesta que en la teoría hay tipos de aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino más bien que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. Es decir, le da mucha relevancia de nuevo al aprendizaje social, al elemento social. Nos dice que no solamente somos individuos, que no solamente aprendemos, que no solamente depende de nosotros de manera fisiológica, individual como tal, sino que necesitamos y nos desenvolvemos dentro de un ámbito social, dentro de un entorno donde nosotros interactuamos. Entonces aquí tenemos dentro de, como ustedes pueden apreciar en la imagen, están los factores ambientales, los factores personales y el factor conductual. Tenemos tres, por decir así, aportes que ha hecho Albert Bandura. Tenemos el aprendizaje social, que tiene mucho que ver con aspectos conductuales y cognitivos, mi conducta, mi cognición, pensamiento, mi habilidad de aprender. El aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Bueno, el aprendizaje vicario tiene que ver con el aprendizaje por observación. ¿Cómo observo? Esto se da mucho en niños y por eso es muy importante también ubicar límites y, como dije hace un momento, intervenir de manera adecuada y oportuna cuando se presenta alguna situación de riesgo. Por ejemplo, vamos a la familia. El niño, el hermanito pequeño que le pega al hermano mayor. ¿Qué ocurre? ¿Qué aprendió el hermano mayor? No, vamos a poner otro ejemplo, porque aquí necesitaríamos 3 hijos y como que vamos a ir a la escuelita mejor. El mismo ejemplo en la escuelita. El niño que le pega a su compañerito. Y Juanito, que es otro niño que está observando, está pendiente de la respuesta de esa acción. Entonces, ¿qué ocurre si no hubo a lo mejor alguna acción educativa, si no hubo una intervención adecuada, si no existió ningún tipo de conciliación o mediación o acuerdos? Ocurre que Juanito observa que la conducta que tuvo A y B no hubieron ningún tipo de repercusiones, entonces es muy probable que Juanito y muchos Juanitos de ese mismo curso vayan a replicar esta conducta.
A eso nos referimos con aprendizaje vicario. Aprendizaje a través de la observación, pero ¿qué estoy observando? El resultado de la conducta del otro ante un estímulo. Y el modelado, que bueno, ya lo vimos, que es la imitación de la conducta. Ahora sí nos vamos a centrar en las etapas del desarrollo social. Ya tuvimos como este preámbulo entre algunos aportes teóricos que hemos mencionado como tal, que son bastante relevantes para poder entender esta socialización o este desarrollo que se da en los niños. Dentro de las etapas del desarrollo social, de 0 a 2 meses se manifiesta que el niño todavía no se diferencia del resto de las personas. Es más, el primer mes, creo que hasta los primeros 2 meses de vida, el niño no ve colores, el niño ve sombras. Entonces no se va a diferenciar del resto de las personas, pero sí reconoce el olor, la voz y el rostro de la madre, que es el primer contacto o de interacción social que tiene, que es con la madre. Por eso a lo mejor cuando el niño está como muy inquieto, cuando están chiquititos, que a lo mejor no se calma, lo que les recomiendan es que la mamita pues se lo ponga encima de ella y a lo mejor se quede el niño pues más tranquilo, o sea, llega a su lugar de calma como tal. Las conductas sociales son reflejos. Hay una sonrisa automática, indiscriminada, hay una sonrisa que no tiene ningún motivo. ¿Cuáles son las primeras señales de intercambio social? Pues las miradas, por ahí medio el balbuceo, hay un contagio emocional, quizás la copia. El adulto es quien se adapta al ritmo del niño. Porque obviamente, pues no, recién sale de la barriga, del vientre materno, entonces es una cuestión de adaptación bastante fuerte para el niño. Tiene que adaptarse al clima, tiene que adaptarse a los horarios, tiene que adaptarse al ruido, tiene que adaptarse a que ya no tiene como esa presión, esa contención que mantuvo dentro del vientre materno. Entonces son algunos cambios bruscos también. Y eso es lo que se da de 0 a 2 meses. De 3 a 8 meses, ¿qué tenemos? Que ya se distinguen a sí mismos de los demás, ya saben por ahí, o sea, me reconozco que soy un sujeto, que soy alguien que está existiendo, distingue entre conocidos y desconocidos e identifica la figura de apego. Es decir, que a lo mejor si viene mi amiga y yo tengo un nene de 8 meses y le digo, cógelo un momento, a lo mejor llora porque no la conoce, entonces ya identifican. En esa etapa ya tienen que ser capaces de identificar. Ya aparece la sonrisa social. Me río si a lo mejor se ríen. Si me cae bien, si algo como que me llama la atención y el niño ya da estos primeros indicios, la sonrisa social. Anticipa determinadas rutinas. Se regularizan horarios de sueño y de alimentación. ¿Cuáles son las rutinas que puede anticipar? La alimentación, lo básico. Las conductas sociales son claras, son activas. El llanto ahora sí es intencional. Ok, voy a llorar porque quiero que me atiendan. El niño va a llorar porque quiere que lo atiendan. Va a llorar porque tiene hambre. Y se activa motrizmente ante la presencia de iguales. Es decir, que si lo ponemos con otros niños, va a intentar, pues, agarrarlo, cogerlo, tocarlo. Le llama la atención. De 8 a 15 meses, ¿qué tenemos? Aparecen señales de reconocimiento en el espejo. Si yo al niño lo pongo a verse en el espejo, ya sabe que es él, ya se reconoce. Las relaciones con los iguales giran en torno a la manipulación de objetos, ya responde al no. Si yo le digo no, va a lo mejor como a quedarse quieto, pero aquí también viene el desafío que ya lo vamos a ver más adelante. Le decimos no y el niño a lo mejor hace una pausa, aunque lo termine de hacer, pero ya reconoce. Se establece una relación de apego con quién sí y con quién no, por lo general con los cuidadores. Aparecen las habilidades sociales sencillas. ¿Cuáles son? Ya un niño de esta edad tiene que ser capaz de saludar, de decir hola, de decir adiós o chao, de dar besos, a lo mejor ya pide abrazos. El UPA, que tanto nosotros, bueno, esto se da en estadios anteriores, pero ya a esta edad aún más, ¿no? Que quieren que lo carguen, o sea, ya señala porque hay el señalamiento como tal, ya por lo menos manifiesta monosílabos, estamos diciendo que se está empezando también a desarrollar un lenguaje.
El lenguaje se desarrolla mediante la socialización. Y colabora en hábitos de alimentación y vestido. Tenemos el niño que ya se quiere vestir solito, que ya quiere comer solito y claro, riega absolutamente todo, que es muy normal. Entonces ahí venimos nosotros los padres, los cuidadores, que decimos, estás haciendo un desastre. No, es parte de su desarrollo. Por favor, no los frustren. Hay que respetar estos desarrollos del niño que son tan naturales. Está bien, se va a ensuciar porque es normal, es parte de su desarrollo. Ahora sí, y esta es otra pregunta que ya vamos por ahí a analizarla, es que los adultos también hacemos berrinches. ¿Ustedes sabían eso? Los adultos, somos los más berrinchudos del mundo. Entonces nuestro berrinche en ese momento es que el niño me ensució la mesa. Claro, porque me va a tocar limpiar. Pero hay que recordar, eso es como ejemplo nada más, hay que recordar que el niño tiene que desarrollar estas habilidades. Si nosotros los frenamos o los limitamos, no va a haber un correcto desarrollo. No va a haber y esto nos conlleva muchas cosas, que no hay ni siquiera un correcto, en algún momento, gestionamiento de emociones, que es de lo que tanto se habla en la actualidad. Con tantos casos, con tantas situaciones, con el medio también, que es muy abrumador, pues hablamos hasta del gestionamiento, el correcto gestionamiento de emociones, el afrontamiento, que no se da si nosotros desde muy pequeños limitamos a los niños en actividades que son totalmente normales y regulares en ellos. No me gusta utilizar la palabra normal, que son totalmente regulares en ellos. Tenemos de 15 a 24 meses. Está ahora sí el autorreconocimiento claro de sí mismo. Ya se mira al espejo, a lo mejor se está peinando porque ya le hemos enseñado. Se amplía el número de relaciones con los adultos. Ahora sí elige, ya puede reconocer a alguien que a lo mejor nos visita de vez en cuando, alguien que le cae mejor, con el que se lleva mejor, con él sí, con él no. O sea, ya el niño está más consciente de esa situación dentro de sus capacidades, porque recordemos, 24 meses son 2 añitos, tampoco vamos a exigir tanto. En relación con los iguales destaca también el juego en paralelo, ya se emociona, ya busca también jugar con sus pares. Aunque a veces está obviamente el conflicto, pero ya busca. Y también está preparado para asimilar hábitos y habilidades sociales básicas. Respetar turnos. Compartir. Que todavía está en el proceso. No lo va a hacer al 100% como tal, pero está en ese proceso. De 2 a 3 años tenemos que la conciencia del yo se autoafirma en la oposición. Es decir, yo ya me reconozco como alguien y ahora sí voy a desafiar. ¿A quién desafía ahí el niño? Al adulto. Siempre va a desafiar al adulto. Porque él ya está, si recordamos dentro de las teorías anteriores que vimos, está en la parte, pues, en la que manifiesta que no quiere hacer algo. Está en esta parte como de independencia, de autonomía. Tenemos que en relación con los iguales sigan jugando en paralelo, surge el verdadero interés social por los demás niños. Muchos de los niños aquí ya ingresan a guarderías, entonces hay un interés social. Con los adultos establece relaciones más activas y desafiantes. Le decimos no, igual lo hace. No es porque lo quiera hacer, es porque está dentro de su desarrollo. Recordemos que a nivel madurativo, a nivel neurológico, todavía no tiene esa maduración. También tenemos que en cuanto a los hábitos destaca el deseo de autonomía en habilidades sociales. Están obviamente las habilidades básicas para relacionarse con los adultos. Ustedes han escuchado también sobre la mini adolescencia. Decimos que los niños entre los 2, 3 años aproximadamente son unos mini adolescentes porque comienzan o tienen estas actitudes desafiantes. Entonces es normal porque es una etapa muy natural en ellos, en el que nosotros como adultos hacemos berrinche, pero nosotros tenemos que ser capaces de ayudar a regular esas emociones, ayudar a regular todo este sentir del niño para que pueda gestionarlas de manera adecuada. De 3 a 6 años, bueno, aquí ya están un poquito más grandecitos. Todavía existe el desafío, todavía existe como esta oposición, pero ya va pasando como a segunda etapa, por decirlo así, o sea, ya no se va a dar como algo prioritario, porque el niño va entendiendo más las
Sí, está bien. Estas normativas sociales que le vamos enseñando, aparte que si ya hablamos de un niño de 6 años, está escolarizado. Entonces, esto va a ayudar a gestionar de una manera adecuada su conducta. Tenemos que, ya aquí hay una necesidad de autoafirmarse a sí mismo, reflejando en un brusco cambio de las relaciones que tenía. Bueno, a veces si se vuelve un poco terco, negativo con sus compañeritos, están este conflicto. Hay un sentimiento de conciencia en sí mismo, ya hay una necesidad de situarse como un miembro más en todas las áreas, no solamente estamos hablando del área familiar, sino en todas las áreas, con sus amiguitos de por donde vive, de la ciudadela, del barrio, a lo mejor dentro de la escuelita, si hace algún deporte, pues dentro del área deportiva o artística. Entonces, él ya quiere situarse como un miembro más. Hay una conciencia del efecto que él provoca en los demás, ya siente que lo observan, busca llamar la atención, los niños que preguntan por todo y para todo. Excelente ejemplo. Quiere hacerse notar, valer, hay un aspecto positivo, bueno, en el que él se va ganando, él va siendo más autónoma, independiente con respecto al adulto. No todo es negativo. Luego de todo esto, tenemos el rol del cuidador. Y para mí es lo más importante, porque el niño siempre va a depender del cuidador. ¿Y quiénes son los cuidadores? Los principales cuidadores son los papitos. Aquí no hay ni abuelitos ni tíos, lastimosamente por el mundo en el que nos estamos gestionando, pues hasta cierto punto los niños quedan a cargo de personas secundarias. Pero los principales, los prioritarios aquí son los papitos, papá y mamá. ¿Cuál es la obligación? Porque no voy a hablar de que es opcional, es una obligación para que el niño sea o hablar de un desarrollo infantil integral, es obligación de que estos padres le den estabilidad y armonía dentro del hogar. Recuerden que los niños aprenden mediante la observación, mediante la imitación. Deben de tener disponibilidad de tiempo. La disponibilidad de tiempo no me refiero a dejarlo con una tableta, con un teléfono celular, viendo, no sé, Bartolito o viendo algún programa infantil. No, me estoy refiriendo a tiempo de calidad. El juego. Puedo jugar con mi niño o con mi niña. Debo de tener el tiempo adecuado. Por muy cansados que estemos, debemos de tener el tiempo adecuado para ellos. Ellos todo lo perciben. Accesibilidad. ¿Qué tanta accesibilidad tiene el niño o la niña con el adulto? Debemos de ser capaces de percibir, de interpretar y de responder ante las demandas y las necesidades del niño y de la niña. Obviamente, aquí quiero hacer un paréntesis de nuevo. Actualmente se habla mucho de la crianza respetuosa o la disciplina positiva. ¿Qué ocurre? Es súper extenso el tema y no nos va a dar el tiempo para si lo tratamos, pero sí, así como sintetizarlo un poquito, lo que queremos es formar al niño a cómo nosotros lo visualizamos de adulto. ¿Cuál es el adulto que queremos que a lo mejor él llegue a ser? Entonces, dentro de la disciplina positiva o dentro de la crianza respetuosa, no hay gritos, no hay golpes, no hay manipulación. Bueno, hay que evitar todas estas cuestiones. Pero lo que sí hacemos referencia es que deben de haber límites. Límites y normas claras y consistentes. Si yo digo no, es no. Y tampoco es válido decir no porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá. No, no porque estas son las consecuencias que se da. Claro, dentro del lenguaje del niño, obviamente. Dentro de la comprensión o dentro de lo que ellos no puedan comprender. Entonces, sí es necesario tener límites claros, consistentes, poner normas, la jerarquía que también la tengan muy en cuenta, el rol que hace mamá, el rol que hace papá y el rol que tienen ellos como hijos. Hablamos también de un clima de seguridad afectivo. Yo no puedo discutir delante del niño y es algo que lo hemos escuchado mucho, porque si mamá tiene una perspectiva y papá tiene otro, ¿qué ocurre con el niño? No van a haber normas claras ni consistentes porque hay dos versiones y el niño ahí obviamente por salvaguardar su integridad, por decirlo así,
la mal llamada manipulación, que está súper enjuiciado como tal hablar de manipulación, pero todos manipulamos de una u otra forma. Entonces el niño, obvio, se va a ir con el progenitor o va a hacerle caso al progenitor que más le convenga, como nosotros lo haríamos quizás ya como adultos. Entonces, siempre tener un clima de seguridad afectivo. Si yo estoy hablando de tal tipo de crianza, pues la persona que está también ayudándome en la crianza del niño, pues tener o hablar el mismo idioma. Y no solamente entre los papitos, si hablamos de familias extensas, si está un tío, si están los primos, si están los abuelos, tratar de hablar el mismo idioma, porque si no, ahí sí va a haber una inconsistencia y vamos a tener inconvenientes. Y el niño va a estar confundido. Y la comunicación asertiva. Saber cómo decir, qué hacer, en qué momento, de qué forma, con qué tonalidad de voz, cómo me refiero al otro. Saber expresarnos, tanto de manera verbal y no verbal. Una comunicación verbal y no verbal. Y ser coherentes con lo que decimos. Hace un momento hablamos del sentir, pensar y actuar de la misma manera. ¿Cuál es el rol de la escuela? Y este rol es también bastante importante porque la infancia prácticamente la pasan en la escuela. Entonces aquí tenemos dos actores súper importantes que son los maestros y los compañeritos. Tenemos el rol, pues está dentro de la enseñanza y aprendizaje, el clima social, porque eso van a aprender los niños dentro de la escolaridad. Es importante que ellos sean escolarizados desde el inicial porque también aprenden la resolución de conflictos. No es lo mismo resolver conflictos en el hogar porque el niño, si tiene hermanitos, ¿quién resuelve el conflicto? Lo resuelven los papitos. Y nosotros como adultos le vamos a facilitar y vamos a ver la mejor opción porque está dentro de nuestro entorno. Pero en el momento en el que resuelve conflictos a nivel escolar, es más complicado porque tiene más amiguitos con las mismas o muy similares intereses, entonces tienen que llegar a un acuerdo y se tienen que ver la carita y tienen que pedirse disculpas. Entonces, este tipo de habilidades sociales se va a desarrollar netamente en la escuela, en la escolaridad. Bueno, también tenemos el rol de que se va a desarrollar esta interacción, este compartir y el desempeño de roles, que es muy importante. Los niños dentro de la institución desempeñan diferentes roles. A lo mejor por ahí es el líder, a lo mejor el otro pues ayuda al compañerito. Bueno, hay diferentes roles que cumplir y aparte también de respetar turnos, de acoplarnos a la interacción, a las normativas que ya no solamente están en casa, sino a las normativas institucionales, respetando la jerarquía de que hay un docente, de que hay un director, una rectora que está a cargo de ellos. ¿Cuáles son los desafíos dentro de la socialización? Aquí los he puesto así como los más importantes. Tenemos desafíos a nivel familiar, como hace un momento mencionaba, cuando a lo mejor convivo con muchas personas y no nos ponemos de acuerdo en el método de crianza, cuando no hay normas claras, cuando a lo mejor yo como adulto responsable, cuidador de este menor, no estoy en la capacidad porque a lo mejor hago berrinches, me frustro con facilidad, no sé gestionar mis emociones, todavía tengo muchos prejuicios culturales. Eso no me va a permitir, es un desafío, sobre todo trabajar en uno mismo para poder trabajar en este menor. A nivel escolar, pues la interacción, si el niño no tiene una buena autoestima, cómo va a afrontar las dificultades que se le presentan a nivel escolar. Tenemos casos de bullying, el no gestionar, el que los adultos responsables en esta área no puedan gestionar de manera adecuada o correcta alguna situación de riesgo que se presente. A nivel individual, pues ahí volvemos a lo de la baja autoestima, que a lo mejor no hay la predisposición, el niño que es muy tímido, que no desarrolló un apego seguro. Entonces tenemos estos desafíos para trabajar las habilidades individuales. Y en los medios de comunicación, como lo mencioné también, lastimosamente nosotros no podemos controlar lo que está fuera de nuestra casa y pues tenemos información muy variada, información que nos ayuda e información que no nos ayuda tanto. No podemos clasificarla ya cuando sale de nuestro hogar, pero sí, tenemos un gran desafío con los medios de comunicación.
Como decían por ahí, no puedo preparar al mundo para nuestros hijos, pero sí debemos de preparar a nuestros hijos para el mundo. Entonces, bueno, con esto finalizo mi intervención. Recuerden las preguntitas que les había hecho. La primera, que por aquí la tengo anotada, es ¿qué teoría considera que es la que más se ajusta a el tema que hemos tratado? La otra es ¿cuáles son los berrinches que hacen los adultos? Ejemplos de berrinches que pueden hacer los adultos. Y creo que esas eran todas las preguntas. Ahora sí, queda abierto el foro para poder contestar alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Bueno, vamos con la ronda de preguntas. Por acá tenía en espera para participar a Erika Viviana Vázquez. Señorita Erika. Cuando continuemos con Ángela Vanessa León, creo que quiere intervenir. Me indican, a ver, ahí está activo los micrófonos, pueden intervenir. Puede abrir el micrófono, tiene cerrado el micrófono, Ángela. ¿Cómo está, Master? Buenas noches. Un berrinche que hacen los adultos podría ser el silencio absoluto, o sea que no quieren hablarle a nadie, ¿verdad? Así es, Ángel, es un berrinche, la ley del hielo que le llamamos, ¿no? Y ahí vienen los problemas de comunicación. Entonces nosotros como adultos, quizás con la pareja, el berrinche de nosotros es no hablarle, le quito el habla. Cuando es obviamente más complejo, pues enfrentarme a esa persona y comunicarme, decir, bueno, ¿qué está pasando? Hablemos de esta situación. Sí, es un berrinche que se da por no gestionar las emociones de manera adecuada. Y volvemos a lo mismo, que se da desde la infancia. Por eso es importante nuestro actuar de manera muy responsable y muy efectivo. Gracias, Ángel. ¿Alguien más? Teníamos a otra persona levantada la mano, Micaela Tapuy. ¿Está por ahí Micaela? ¿No? ¿Alguna otra persona que desee intervenir de pronto para las preguntas? Les recuerdo que ya en la cajita de mensajes... Buenas noches, disculpe, soy Misela Buenas Tapu. noches. Sí tengo una pregunta. Me tardé en activar el micrófono porque estoy con mi hijo que estaba aquí. Mi pregunta es, hay diferentes tipos de enseñanza. Para mí se me hace muy complejo como educadora, o sea, para mi hijo se me hace muy complejo porque, o sea, está como en presunción de autismo y se me hace difícil, no sé cuál sería la forma de enseñanza desde el hogar, porque en la escuela creo que deben tener métodos distintos de educación, pero la verdad no sé cómo hacerlo yo. Se me hace muy complicado de esa manera. Gracias, Micaela, por la pregunta. Bueno, primero habría que determinar si su niño tiene o no tiene una intervención, porque sería muy bueno. O sea, dentro de la educación hablamos de la inclusión, que la inclusión es obligatorio, pero tenemos que ser realistas. No en todas las instituciones educativas podemos tener quizás la inclusión cuando tenemos una demanda abismal de estudiantes en cada aula. Imagínense el pobre docente con 35, 40, 45 estudiantes y muchos de ellos con problemas de aprendizaje que ni siquiera han sido detectados. Entonces, yo le recomendaría, de acuerdo también a la edad que tiene su niño, que primero se haga la valoración como tal, que pueda tener terapias integradas como terapia de, no sé, terapia de lenguaje, psicológicas, ocupacional, para que pueda desarrollar habilidades que le permitan a su niño incluirse en el sistema educativo regular. Igual puede estar incluido. Por ejemplo, acá, bueno, yo trabajo en un DESE también. Entonces, lo que hacemos acá es que, bueno, obviamente, como digo, el pobre docente tiene tantos estudiantes,
lo que hacemos es que el niño a lo mejor se llegue a un acuerdo en el que el niño vaya ciertos días a la semana, puede ser 1 o 2 días a la semana, si tiene mamita sombra, porque al ser un sector fiscal, pues no hay el recurso de pagar a un tutor sombra, la mamita que a lo mejor se quede con el niño para que pueda socializar. No se queda ni siquiera toda la jornada, sino ciertos horarios que le permitan socializar y asimismo reciban las terapias complementarias en algún otro centro. O sea, se puede ir también, es viable la estrategia, o bueno, o a asumir algún otro tipo de estrategia. Pero en el caso de su niño, yo sí recomiendo que cuando tenemos niños neurodivergentes, por lo general ponerlos o ubicarlos en instituciones donde la población sea mínima. Donde la población sea mínima y antes de exponerlos a una institución regular, atender las necesidades que él tiene para poder fortalecer estas habilidades que a lo mejor están por ahí fallando, que no se han fortalecido. Entonces hay habilidades que debe de tener para poder afrontar la otra realidad que es la institución regular. No sé si se respondió a la pregunta o hay más dudas. No, sí, muchas gracias. Sí está yendo a terapia, pero igual, o sea, es como que en el hogar quiero hacer algo por él, pero dice que no debo estresarle mucho al niño, entonces, como tiene 2 años, entonces no sé si dejarle ahí que solo siga las terapias o hacer algo adicional yo. Mediante el juego, el niño aprende mediante el juego, entonces igual seguir las recomendaciones de los profesionales en el área, pues me imagino que a lo mejor están con algún sistema de comunicación, pueden ser las cartillitas, y seguir. Ahora, sí es necesario a lo mejor, dependiendo de las habilidades que ya haya adquirido, que pueda ingresar a un CIBB, algo así, algún programa donde pueda compartir con otros niños, lo puede llevar al parque, a lo mejor con algún otros coetáneos que estén por ahí, pues hacer que socialicen de una u otra forma. Así que no, está muy correcto. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de Eduardo Morales. Muy buenas noches. Tengo una pregunta, una inquietud. Hay una niña, bueno, es un caso, ¿no? De una niña de 5 añitos que está en una institución pagada. Esta niña tiene problemas en la escuelita, o sea, esta niña no le gusta hacer sus tareas, hace berrinches, llora, tiene quejas en la escuela y aparte la niña, por ejemplo, va donde una maestra que le enseña las tareas, llega a donde la maestra y así mismo hace sus berrinches, no quiere para nada. Pero a la mamá se le dice que la niña no quiere trabajar, que la niña no quiere realizar tareas, que llora y que solamente quiere jugar dentro del aula. Pero la mamá, la respuesta de la mamita es que le duele el oído, es que no durmió, no tuvo sus horas completas de sueño, o sea, ella siempre pone excusa a la mamita, o sea, ¿qué consejo se le puede dar a la mamita? O sea, porque ella dice, no, es que lo quiere llevar a un psicólogo, pero ¿cuál sería la primera parte para nosotros poder descartar que esta niña tiene algún problema, se puede decir, algún trastorno? O sea, que no vaya directamente donde el psicólogo, sino ¿a dónde tiene que acudir primero este niño? Bueno, en el caso de la nena que usted me está mencionando, sí es necesario que tenga una evaluación complementaria, no solamente una evaluación psicológica, sino también médica con el pediatra, a ver qué está ocurriendo, por qué sus variaciones dentro del sueño, por qué no hay a lo mejor un hábito de sueño construido. Bueno, ahí la mamita también no nos está aportando mucho, entonces quizás como institución no se podría realizar más allá que la derivación a algún centro de salud donde la mamita pues pueda ir y hacer las referentes o las necesarias pues evaluaciones como tal. Hasta ahí es donde se podría intervenir como institución educativa. Ahora, también tenemos otra condición ahí, otro desafío, es que los padres muchas veces les cuesta aceptar de que hay una dificultad. Y hasta que el papito acepte es complicado. Entonces usted igual podría sugerir primero de que se regule el hábito del sueño y que se regulen los hábitos que tiene la niña, porque
Si me está diciendo que la niña viene inquieta cuando no duerme, entonces algo está pasando en casa. ¿Por qué no duerme? ¿Por qué no duerme bien? ¿Qué está ocurriendo? No hay un hábito, no hay una rutina preestablecida. Entonces, como adulto estoy fallando, pues, ¿no? Y hacer la derivación correspondiente a nivel médico para determinar algo biológico, descartar que exista algo biológico y obviamente tener la evaluación integral con el psicólogo, el de lenguaje, el terapista de lenguaje o hasta el psiquiatra, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo, el neurólogo, perdón, en este caso. Muchísimas gracias. Tenemos también la participación de Christopher Ramos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, psicóloga. Mi pregunta es, bueno, yo aún estoy estudiando para docente, pero he ido de reemplazo a una escuela particular. Y fui exactamente a cuarto año de básica y había un niño, aparentemente usted lo ve, el niño es alegre, todo, pero una vez que usted lo pone a hacer deberes o lo pone a hacer en caso, hacíamos educación física ese día, y el niño, si el niño le ganaban en hacer algún ejercicio, el niño lloraba. Si él ganaba, lloraba. Estábamos en clase y lo poníamos a hacer deberes. Si el niño copiaba la materia antes que todos, el niño lloraba. Si él no copiaba la materia, o sea, otros niños le ganaban, él lloraba. O sea, era por todo lloraba, pero cuando lo poníamos a trabajar en algo, porque mientras estábamos, o sea, así tranquilos, se les decía, falta poco para salir, irnos a la casa, estén tranquilos, el niño estaba totalmente, se puede decir, relajado. Pero una vez que empezábamos a trabajar, el niño era como que automáticamente le decían llora. ¿Qué se podría hacer allí con el niño? Siempre, y es importante porque igual nosotros, bueno, en este caso ustedes como docentes, no tienen quizás las herramientas necesarias porque ustedes no evalúan. Entonces, para determinar esto sí es necesario que el niño tenga una evaluación porque, bueno, no sabemos a qué o por qué es el llanto. Me dice, bueno, que a lo mejor termina la actividad, llora, no quiere hacer. Hay una baja tolerancia a la frustración, pero aquí queremos saber por qué se está frustrando y por qué la actividad y por qué el deseo de irme. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces, sí es necesario que tenga una evaluación complementaria a nivel psicológica, descartando lo biológico. Últimamente tenemos muchos niños que están dentro de esta categoría de neurodivergentes. Tenemos muchos. Así que muchos casos como tal. Es con lo que nos vamos a topar de aquí, desde este año y en años en adelante, porque ahora hablamos de autismo, hablamos de Asperger, hablamos de TDAH, hablamos hasta de depresión infantil, hablamos de muchas cosas que anteriormente todavía eran como un tabú. Así que no podemos quizás, bueno, tampoco podemos etiquetarlos, que vemos a un niño que es muy inquieto y decimos, es hiperactivo. No, no es hiperactivo. Es un niño que a lo mejor no tiene límites o no tiene reglas claras. Entonces tampoco podemos caer en esto de diagnosticar al niño como tal. El niño que, a mí alguien que me diga que el niño es hiperactivo, me muestra el diagnóstico de un neurólogo, del pediatra, del psicólogo y de todos los especialistas. No, tampoco podemos etiquetar. Pero en el caso del niño que usted me está hablando, sí es necesario que tenga una valoración también para determinar qué está ocurriendo. Yo no puedo decir qué está ocurriendo porque obviamente no lo he evaluado y no sé qué pasa, pero con la información que me está dando es necesario que tenga una evaluación. Ya yo envío evaluación cuando veo algo que me está representando un llamado de atención o un riesgo psicosocial muy significativo. Y aquí yo estoy viendo ya que hay un riesgo, que hay una conducta que no se espera. Gracias, Christopher. Tenemos también la participación de Ana Castro. Muy buenas noches, distinguida psicóloga y compañeros. Tengo un caso similar al del compañero. Es un niño de cuarto año de básica que quisiera saber qué estrategia emplear con él porque al momento de hacer las tareas, él se distorsiona. Por ejemplo, se pone a hacer barquitos, aviones,
se pone a dibujar, a colorear y demora para copiar la tarea. Por ende, la letra de él es muy bonita, su escritura es muy hábil, razona muy bien, porque uno le pregunta y o sea, tiene un lenguaje casi que fluido para las preguntas que uno le hace, pero se distrae hasta vulgarmente, hasta por la abeja que pasa. Entonces ahí no sé cómo hacer que él se centre y ponga su atención en lo que está haciendo. Ahí es que no sé cómo ayudar al niño. Ana, y respóndeme algo. ¿El niño termina la actividad que usted le pone o no la termina y simplemente pasa a otra actividad directamente? Depende. Hay actividades que la termina y hay actividades que las deja inconclusa. ¿Cuáles son las Y cuando actividades que es dejan? la hora, perdón, cuando es la hora ya de que toca el timbre, él ahí quiere afanarse en hacer la tarea cuando ya todos los compañeros, la mayoría, ya están por retirarse. Entonces podríamos en este caso quizás llegar a acuerdos con él. Me invento. eh, si tú realizas tal cosa, vamos a realizar alguna actividad. Supongamos, quiero que me ayudes a hacer un barquito, pero necesito que termines esta actividad o con algo del interés de él, porque a lo mejor, porque usted me dice, no hay actividades que sí las realiza, que a lo mejor son más de interés de él, y hay otras que para nada. Habría que determinar cuáles son el para nada y por qué no. Y de esa manera quizás llegar al acuerdo con él, porque es algo más como de reglas, de límites, no hay quizás una condición a nivel de aprendizaje o cognitivo, sino más bien de emplear alguna estrategia. Si él es un buen líder, porque puede ser un buen líder, lo ubico a que me ayude a hacer ciertas actividades, a que reparta las hojas, a que, o sea, cositas así donde quizás el problema de él es que se aburra estando muy quieto en un mismo sitio. Entonces vamos a necesitar por ahí alternar un poco las actividades. Claro, porque por ejemplo, digamos en la tarea de lengua, él me he dado cuenta que totalmente a veces no termina la tarea, pero cuando yo le pregunto algo, me la responde. Entonces yo lo trato de mantener algo ocupado, pero por ejemplo, como usted dice, ayúdame a repartir estas hojas, porque vamos a hacer, digamos, alguna dinámica así. Y ahí es como que él se interesa. Pero al momento de escribir, no, o sea, casi no le gusta. Y yo digo, ¿por qué? Porque, o sea, si la letra es bonita, tiene una letra que no cualquier niño la tiene porque él trabaja en pura cuadrícula. Bueno, habría que determinar también cómo consiguió esa letra tan bonita y por qué le tiene tanto rechazo al escribir. Es un punto Es que lo que ahí. pasa es que él estuvo en una escuela donde escribían con pura letra anaya. Y era una escuela particular y yo al menos pienso que es por el cambio que tuvo a una escuela fiscal. O sea, estuvo Claro, en otra particular y ahorita está en una fiscal. es un cambio bastante brusco para el niño y aparte no sabemos cuál es la emoción que a él le generaba escribir y a lo mejor es la misma emoción que está reviviendo al momento de la escritura. Por eso puede ser el rechazo que se tenga. Entonces esa parte se habría que trabajarla de esa manera, llegando a acuerdos con las cositas que él sabe hacer, como para ir cambiando de una u otra forma la emoción no tan agradable que tuvo, porque no sabemos qué ocurrió allá para que tenga la letra muy bonita y que ahora siente ese rechazo y que ahora pues él pueda aceptarlo o bueno, aceptarlo sobre todo a nivel de lenguaje, de la escritura, que para él no tenga o no se genere esta emoción poco agradable que a lo mejor se pudo haber generado. Estoy haciendo una inferencia porque no sé realmente cómo habrá sido pues, ¿no? el desarrollo de él en la otra institución.
¿Hay más preguntas? Estoy atenta. Tenemos las dos últimas intervenciones por cuestión de tiempo para poder hacer ya la culminación. Entonces tenemos la participación de Andrea Llanes. Buenas noches, psicóloga y compañeros. Un caso de un niño que tiene 4 años y tiene autismo. Él quiere, ¿cómo le puedo llamar la atención, captar la atención de él? Porque solo quiere estar deambulando por el aula, cuando se le obliga a sentarse, empieza a gritar. El niño necesita en esta situación a alguien que esté al lado de él. Necesita una mamita sombra o una tutora sombra. Porque si me dice que está deambulando, que a lo mejor se puede tornar un poco agresivo, me invento, no estoy segura de la situación, necesita que alguien esté ahí ayudándolo. ¿Cómo se le puede llamar la atención? Bueno, hay algunos mecanismos, desde la voz firme, desde el mirar a los ojos, pero también a veces se puede malinterpretar. Yo entiendo que ustedes como docentes están muy limitados. Recordemos que no podemos ni siquiera tocar al estudiante. Entonces, para evitar que alguna situación más compleja se vaya a dar adelante, yo sí sugiero que este tema usted lo evalúe con el departamento de UDAI, con el departamento de ESE, para llegar a crear una estrategia. A lo mejor el niño necesita que la mamá esté ahí, necesita de un cuidador, que le ayude a usted a que el niño esté pues centrado, que el niño capte, o sea, no sé muy bien cuál es el caso, pero yo sí le recomendaría eso. Y para llamar la atención, ya le digo, habla firme, a veces sonidos, pero el niño puede reaccionar también de una manera poco adecuada y se puede malinterpretar. O sea, lo que voy es que se puede malinterpretar. Sí, porque uno a veces se le llama la atención con voz fuerte, él lo atiende, pero es solo unos minutos. De ahí vuelta él empieza a gritar, a veces hasta se pone a llorar. Ya, ahí ya necesitamos el acompañamiento de otra persona que nos ayude a regular al niño y quizás hasta disminuirle un poco la carga horaria, la carga académica, para que sea significativo, sobre todo el aprendizaje para el niño. Sí, porque él tiene un horario de 7:30 a 12:55. Es mucho tiempo. Es demasiado, así es. Sí sería bueno que usted lo dialogue con el departamento de ese, departamento UDAI, para que se puedan crear estas estrategias necesarias. Y exponiendo también la situación que se está presentando, pues no, porque tiene a cargo otros niños y obviamente esta conducta va a generar que los otros también respondan. Este estímulo va a generar una respuesta. Y la respuesta no es una respuesta tan adecuada por los otros compañeritos. Yeah. Y lo recomendable, o sea, ¿cuántas horas sería para él que estés en la institución? Dependiendo, pueden ser 2, 3 horas, 4 horas, dependiendo de lo que determine el departamento correspondiente. Porque también se puede malinterpretar a que se le está negando el derecho a la educación. No se le está negando, sino que estamos de una u otra forma adaptando a las necesidades del niño. Entonces, un niño que pasa 6 horas en la escuela sin hacer absolutamente nada, es complicado y es complicado también para el docente. Es necesario que en este caso pues se trate con los departamentos correspondientes para que crean la estrategia adecuada para atender las necesidades de este niño con una necesidad educativa específica. Gracias, muy amable. Gracias, Máster. Ahora tenemos la intervención de Victoria Mera, quien tiene una consulta. Buenas noches, compañeras y estimadas. Psicóloga, buenas noches. Yo estaba escuchando el caso que estaba mencionando antes de que comentara la compañera Andrea, y la verdad es que yo le quería decir a esta compañera porque yo tengo un caso que uno de mis hijos tiene una necesidad educativa especial. Y mi hijo estaba en escuela particular. Yo la verdad es que estoy estudiando ahorita es por él, porque realmente sí, vi muchas negativas desde que estaba pequeño. Yo veía que él tenía algo diferente a los demás, pero no tenía esa ayuda. Mi hijo no escribía, mi hijo segundo, tercero, cuarto, llegó la pandemia, no escribía. Entonces, bueno, llegó al punto en que descubrimos que lo que él tenía era dislexia. Entonces,
pues traté de hablar, pero no recibí ninguna ayuda, y ahorita que ya mi hijo está en octavo, tiene 12 años, recién ahorita y de forma particular lo he llevado al psicopedagogo, en donde recién estoy iniciando el proceso. Ha sido muy duro y muy difícil, porque ya mi hijo no solamente tiene la dislexia, ha desarrollado rasgos del síndrome de Asperger. Entonces, pues ya con la gran ayuda que me ha brindado los conocimientos en la universidad, he podido ir a un especialista y decir, sabe que yo considero que mi hijo tiene esto. Entonces he podido buscar la ayuda, y aunque es un poquito tarde, la verdad es que no me voy a rendir. Y, y en todo este tiempo mi hijo, que no escribía nada, que no copiaba nada, porque yo le entiendo a la compañera que dice que no escribe, que no copia, pues realmente sí es muy duro. Y bueno, yo sin conocer todo esto, porque cuando fue la pandemia, yo me di el choque porque yo veía que mi hijo no copiaba. Y yo le decía, hijo, pero ¿por qué no copias? Entonces él a veces me lloraba y me decía, es que yo no sé qué le pasa a mi cerebro. Le digo, no, tu cerebro está bien, porque tú haces esto, haces el otro. Pero ahí comenzamos, como ya me di cuenta personalmente, en casa veía que no escribía, que no copiaba. Entonces comencé aquí mismo en casa, empíricamente, a desarrollar una técnica para que él copie. Mi hijo ya copia, ya escribe. Para lo que no escribía, mi hijo escribe ahorita bastante. Claro, con este inconveniente de la dislexia, pero yo ya recién ahorita estoy haciendo el proceso. Y me ha tocado hacerlo particularmente porque yo lo tenía en escuela fiscal, no recibí, digamos, la ayuda que era necesaria, porque en la escuela igual trataron de ayudarme de la forma que ellos quizás veían, porque como veían que él sí captaba, él dice, no, es que su hijo sí capta, sí recibe. Entonces, como él no escribía, me lo evaluaban de otra forma. Pero esto no fue lo correcto, porque fue como agravando un poquito más la condición de él. Y en estas alturas, pues me toca estar ahí. Pero bueno, no es difícil, ¿ya? Entonces, eso. Y también porque usted que menciona este proceso de LUDA y todas esas cosas, la verdad es que a mí sí me gustaría saber un poquito más. Yo comenté esto porque escuché a la compañera que hablaba de ese tema, pero mi pregunta es la siguiente, un poquito aparte del tema. Yo quisiera saber, yo ya a mi hijo lo estoy llevando al psicopedagogo. Ya fui a las consultas, me dijo que él sí tenía una dislexia que no estaba especificada todavía, porque había que ver si era una dislexia adquirida o congénita. Pero yo quería saber si aparte de eso yo tengo que llevarlo al neurólogo, porque yo he visto, por ejemplo, que mi hijo, su memoria a corto plazo, yo veo que, no, perdón, a largo plazo, yo veo que está un poquito afectada. Entonces quisiera saber si yo, aparte de llevar al psicopedagogo, yo tengo que llevarlo al neurólogo, porque, por ejemplo, si yo lo tengo 5 o 6 horas en los cuadernos, porque él ahorita ya escribe, pero escribe despacio. Y si él se demora demasiado, ya me dice, no, es que me duele un poquito la cabeza. Entonces, yo quisiera saber si aparte de eso, debo llevarlo al neurólogo. Esa era mi pregunta, máster. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias Victoria por compartir su experiencia tan importante que ha vivido usted, sobre todo que la ha palpado desde la educación, desde que es un niño y actualmente que se está formando para poder entender toda esta situación. Claro, es muy importante que tenga una intervención integral, y cuando hablamos de intervención integral son todos, o sea, el psicólogo, el psiquiatra, muchas veces que interviene mucho en este tipo de casos, de situaciones, el neurólogo, porque de hecho para que se determine que hay algún tipo de trastorno a nivel de los neurodivergentes que hablamos, como dije hace un momento, el TDAH, el déficit atencional y toda esta cuestión, es necesario que el neurólogo lo determine. Entonces, sí, yo le recomendaría muchísimo que le haga la evaluación neurológica. Obviamente lo consulte con otros profesionales, también psicólogos, aparte del psicopedagogo que le ha ayudado. El psicopedagogo le ayuda obviamente a nivel del aprendizaje, es decir, cómo gestiono, qué estrategias creo, cómo hago que el niño me aprenda, cómo resuelvo o cómo aplico un aprendizaje significativo, cómo produzco eso en el niño. Pero quien nos va a determinar en sí, en este caso, son los otros profesionales a nivel fisiológico, pues el neurólogo, el pediatra y también el psicólogo. Así que sí, tiene que llevarlo a un neurólogo.
Master Jacqueline, muchas gracias por su intervención. Chicos, muchas gracias por la participación que han tenido el día de hoy. Hoy es nuestro último día de la semana de webinar que hemos tenido planificado a fin de cubrir ciertas inquietudes con respecto a lo que es el desarrollo el desarrollo integral infantil y también las demás conferencias que hemos tenido sobre el neurodesarrollo. Los invitamos a que formen parte del Diplomado en Educación y Cuidados de Párvulos, donde vamos a estar abordando ciertos temas con mayor profundidad de los que hemos visto acá en el webinar y también pues indicarles que este diplomado cuenta con una certificación de competencias laborales registrado en el CENESID, el cual le va a certificar en neurodesarrollo y necesidades educativas especiales en el periodo infanto-juvenil. Para la empresa pública de la Universidad Estatal de Milagro, es muy grato haber compartido con ustedes todas estas experiencias de los profesionales que han formado parte de la semana del webinar orientado para la educación de párvulos. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco. Recuerden llenar la encuesta que se encuentra en la caja de mensajes. La encuesta estaba programada para cerrarse a las 9:30. La voy a dejar hasta las 10 de la noche para que ustedes puedan llenar la encuesta y así poder tener nosotros también una retroalimentación y nuevos temas para poderlos invitar. Estén muy atentos a nuestras redes sociales porque vamos a desarrollar más temas con más profesionales invitados para que ustedes puedan adquirir todo ese conocimiento necesario y de gran ayuda para lo que es la educación. De mi parte les agradezco. Muchas gracias por haber participado. Cualquier consulta, también en la caja he dejado mi número de teléfono para que de pronto me puedan escribir. Lo que sí les voy a pedir es que pongan sus nombres, número de teléfono y el correo para poderles atender de una mejor forma. Las certificaciones de asistencia a los webinars, tanto del martes, miércoles y hoy jueves, se estarán entregando a partir del día lunes. Tenemos un plazo estimado de 8 días máximos. Revisar sus correos electrónicos de pronto en spam, donde ustedes van a poder revisar de pronto si no les llega la bandeja musical. Si no llegaste a obtener el certificado máximo los 8 días, por favor escribirme si mismo al teléfono o a las páginas de la EPUNEM indicando que usted participó en el webinar, el nombre del webinar, si fueron los 3 webinars, los 3, indicar que fueron en los 3 webinars o por lo menos la fecha del webinar para nosotros poder verificar y validar y remitir el certificado correspondiente. Y tengo unas manitas alzadas, voy a escucharlos, ¿ya? Pero por orden, ya ahorita, Master Jacqueline, muchas gracias. Master Kerly, gracias, muy agradecidas con ustedes por habernos aportado en el desarrollo de los profesionales y estudiantes que el día de hoy se conectaron a este gran evento que es para la comunidad. Tengo aquí la manita alzada de María Samaniego. ¿Algo quería indicarme? Sí, quería ver si podía habilitar el chat para escribir mi nombre y mi número de cédula. No es necesario, igual ustedes llenan ya el correo, la encuesta, y en la encuesta le está solicitando los datos. Entonces ya con los datos, como se inscribieron en la inscripción, también se les pidió los nombres, número de cédula, correos, entonces ahí ya tenemos ya los datos registrados. No hay ningún problema si en el momento no enviaron todos sus datos. ¿Alguien más tenía otra consulta? Karina. Ya, muchas gracias. De nada. Buenas noches. Mira, yo le tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo ya me conecté también al curso, pero lo que pasa es que no pude llenar la encuesta. No la pude llenar, entonces, ¿cómo podría ser ahí para que me puedan dar el certificado del de ayer también? Ya, verá, vamos a revisar, porque muchos sí nos han escrito ya por interno de que se les desconectó todo. Igual vamos, como estamos descargando las grabaciones, vamos a ir verificando, porque una de las condiciones era llenar la encuesta de satisfacción. Sin embargo, voy a verificar
la presencia de todos ustedes en el webinar para verificar, pues obviamente, que ustedes estuvieron participando, pues, ¿no? Al ser un evento Sí, gratuito, yo sí estuve hasta el final. al ser un evento gratuito con una certificación, pues queremos darle mayor realce a las personas que realmente han participado y han estado atentos, pues, a la comunidad y nos ayudaron con una retroalimentación con encuesta de satisfacción. Igual se va a verificar, no hay problema, igual nos escriben por interno para ir monitoreando todos estos inconvenientes. Victoria. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Ya. Victoria Mera, creo que es. Sí, dígame. Tiene la manito alzada, quería comentar algo. No, disculpe, yo pensé que la había bajado. Ya la voy a bajar. Disculpe. Ya, Jocelyn. ¿Alguna pregunta, no? Muy buenas noches. Buenas noches. Listen, Dígame. usted acaba de mencionar que hay que escribir en el link si ingresamos en las 3 sesiones. No, lo que les indico es que, por ejemplo, si posterior a los 8 días de que estamos estimando 8 días para enviar todos los certificados de asistencia a las personas que se han inscrito y que realmente se conectaron a participar en los webinars. Si es que después de los 8 días, a partir del lunes, porque recién hoy estamos terminando, el día de mañana realizamos todas las revisiones de las grabaciones, de las sesiones que hemos tenido, enviamos a elaborar los certificados digitales para poderles remitir y estimo que a partir del día lunes comenzamos a enviar los correos con los certificados digitales. Si posterior a 8 días ustedes no han recibido la certificación, usted puede escribir por interno o a las redes sociales donde están las páginas de Punemi e indicar que de pronto le ayuden con algún número de contacto o indicarnos directamente poniendo su nombre, diciéndonos que no les ha llegado el certificado. Por ejemplo, digo yo solo me conecté al certificado de esta sesión, entonces necesito el certificado de asistencia al webinar del día 6, por así. Si usted asistió a los 3 webinars y ninguno de los 3 certificados le ha llegado, pues de igual manera indicar que son los 3 certificados. Igual se va a tratar de irles verificando, ya que cuando se envió los links para la sesión de hoy y de las anteriores, hay ciertos correos que se van rebotando. Entonces tenemos que ir revisando. De pronto se les fue de más una coma, se les faltó algún número, algo de su correo y se nos ha rebotado, o a veces puede ser porque el correo de ustedes está muy lleno y no les llegan los correos. Entonces hay que ir revisando eso, por eso les indico, si a partir de los 8 días, que tenemos un tiempo estimado por el volumen de las personas que se han venido conectando a diario en estos webinars que hemos organizado, si es que tienen ese inconveniente, pues escribirnos para poderles ayudar con la certificación gratuita que hemos ofrecido. Muchas gracias. Rosa Zambrano, ¿iba a consultarme algo? Sí, buenas noches. Lo que pasa es que yo recién me conecté. Yo recién me conecté el día de hoy y no me pude inscribir. O sea, igual yo me inscribí en el formulario, pero no registré ahorita la asistencia. No sé cómo puedo. Está en la caja de mensajes está el link de la encuesta. Esa es la asistencia. Ya abrí, no me coge. No me sale nada, me sale todo en blanco. Inténtelo desde un computador porque todavía está activo, no lo he desactivado. De pronto inténtelo desde un computador, está activo el link. Las demás personas que siguen conectadas, ¿sí se pudieron conectar a llenar la encuesta? Sí. Sí, buenas noches, yo sí más. Buenas noches, gracias. Está Rosa, activo el link, inténtelo de pronto desde un computador. Ya, igual voy a dejar el link abierto. De aquí hasta que yo llegue a mi casa pasan las 10 de la noche, así que no hay problema, ¿ya? Intente llenar la encuesta. William, ¿le tenía alguna consulta? Hola.
Sí, Buenas noches, William. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? por hacer una consultita. La primera reunión no me inscribí, pero sí estuve asistiendo en la conferencia que dio. No me van a dar mi certificado por no haberme inscrito, pero sí asistí. Ya, se me escribe por interno, me deja todos sus datos y verificamos cuando ya comencemos a elaborar los certificados, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, ¿alguien más? Joyce. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, dígame. Una consulta. Yo no pude participar de los otros talleres, pero me gustaría poder visualizar la información. Entonces no sé en qué plataforma la puedo encontrar. Ya, verá, todos los videos se va a estar subiendo un Drive. Se va a tratar de hacer grupos o de pronto se los va a compartir en las redes para que ustedes puedan visualizar lo que fueron los webinars de estos días, para que ustedes también tengan ya el soporte de estas capacitaciones que han sido de gran interés por parte de ustedes. Veo que sí les ha gustado las presentaciones de todas las docentes. Los temas que hemos abordado han sido de bastante oportunidades para retroalimentar sus conocimientos. Las personas que estamos estudiando en el área de educación, las personas que están trabajando se han beneficiado, pues, y vamos a compartirlo hacia la comunidad. Trataremos de que se puedan compartir a través, si es que están demasiado pesadas las grabaciones, pues compartirlos a través de un Drive para que ustedes luego de pronto lo puedan compartir con más familiares, amistades, compañeros de trabajo y puedan ustedes beneficiarse de toda esa información presentada. No habría ningún problema, pero eso sí, denos un poquito de tiempo, ya que primero vamos a estar organizando todo lo que son la elaboración de los certificados digitales para poderles otorgar a ustedes y hacérselos llegar por la participación activa que ustedes han mantenido. ¿Alguna otra pregunta? Dora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo tampoco me pude inscribir para la asistencia. La asistencia de hoy está en la caja de mensajes, todavía está activa. Si no le abre o no la puede visualizar, ábrala desde algún computador porque todavía sigue activa. De hecho, voy a tratar de dejarlo hasta el día de mañana para que ustedes lo puedan llenar. Copie el link, envíeselo de pronto a su WhatsApp y mañana con tiempo lo puede llenar, ¿ya? Listo, muchas gracias. Ya por ser el último día, se los voy a dejar abierto hasta mañana a las 8 de la mañana, ¿ya? El mismo problema tengo con el computador. ¿Cómo? Tengo el mismo problema con el computador, igual no puedo ver el link ni los mensajes. Voy a volver a compartirle el link. Está aquí en la caja de mensajes, no hay ningún error con el link. De pronto ahí lo vuelve a copiar, ahorita lo volví a compartir, pero envíenselo por WhatsApp para que pueda activarlo. Lo va a quedar activo. Ya lo puede abrir. Mañana, ya lo puede abrir. Listo. ¿Iba a preguntarme algo? Hola. Una pregunta. Sí, dígame. Yo me inscribí a los 3, del webinar, los 3 cursos. Ajá. El día lunes yo me inscribí y nunca me llegó el enlace. Yo me metí por el medio de una amiga. Lo que pasa es que yo vivo en campo y el internet, ahorita porque no está lloviendo, no se me ha ido. El día lunes yo ingresé a la charla, estuve unos 40 minutos, se me fue el internet. El día de ayer de vuelta se me fue la luz, pero yo sí he ingresado a las charlas así como ahorita que ingresé, pero no me he podido inscribir, o sea, hacer el registro de asistencia el último como lo hicimos ahora. Ya. Ya, igual voy a tratarles de revisar las grabaciones, de ver la intervención y el tiempo que ustedes estuvieron participando para poderles emitir el certificado, ya no se preocupe. Eso sí, va a tomar tiempito, pero vamos a tratar de que todas las personas que se conectaron y que mantuvieron un tiempo prudente conectados puedan recibir su certificación gratuita, ¿ya? Gracias. De nada.
Aide Chaguay. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me iba a El consultar mismo, algo? ajá, sí, el mismo inconveniente. Mismo problema. Ya, en Sí. general, para todos, se les va a Ok. revisar, se les va a considerar, sí, un tiempo prudente, porque como comprenderán, tampoco Exacto. es justo de que se conectaron y a los 10, 15 minutos se volvieron y se desconectaron solamente por obtener la certificación gratuita. Pues no, creo que la presentación de los profesionales que hemos invitado merecía una mayor prestación de atención de parte de las Así personas es. que se inscribieron y son quienes se merecen realmente la certificación gratuita, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Voy a revisar esta cuestión de los tiempos, de quienes sí han llenado las encuestas, que ellos serían los primeros, los que llenaron las encuestas, serían los primeros en recibir las certificaciones, pues, y los demás en el camino iremos revisando para seguirles emitiendo. En todo caso, igual, escríbanme por interno ya a partir del día de mañana, porque ya ahorita es un poquito tarde. El día de mañana me dejan sus nombres, número de cédula y la situación, como ahorita me comentaron, de que se les fue la luz, se desconectaron, etcétera, porque si estuvieron, para yo poder irlos revisando y poder ayudarles con la certificación gratuita. Mister, ¿me podría dictar su número telefónico? Disculpe, porque en el chat no lo veo. 09 Ya. 84 Ya. 14 8 Ya. 0 Ya. 0 4. Ahorita Gracias. lo vuelvo a poner en el chat. Profesora, buenas noches. Por ustedes favor, ¿puede puedan poner en el chat de comunicarse. nuevo ¿Cómo? el link, por favor? ¿Puede El volver a link poner está el link? está ahorita el link activo. Es que se me cerró a mí. Abra Ay, el dale. mensaje, está el link, ya ahorita lo puse. Ujú. Bueno, chicos, creo que eso sería todo por hoy. Muy agradecidas con ustedes por toda la participación que han tenido, esa participación activa. Se les agradece. Recuerden seguirnos en Se me nuestras cerró cuentas. recién, por favor. No sea malita, pero va a poner el link. Va a pasar el link. A ver, ahí lo vuelvo a poner, ¿ya? Listo. Ahora sí. Buenas noches, Máster. Yo buenas tenía una noches, consulta Martita. sobre el diplomado. ¿Cómo? Yo tenía una consulta sobre el diplomado. ¿A quién me puedo referir para poderme inscribir? Así mismo, a mi número. Ya les pasé el número, no sé si lo avanzó a copiar. Sí, sí lo copié. Ya, muchísimas listo. gracias. Así Mañana mismo le me estaré escribe escribiendo. para el día de mañana cualquier consulta, ¿ya? Ya, muchas Muchas gracias. gracias. Hemos terminado el webinar. Muchas gracias. Muy agradecidos por confiar en la empresa pública de la Universidad Estatal de Milagro. No olviden seguir nuestras redes. Hasta mañana. Gracias. Que tenga buena noche. Igualmente.